ya cerrando el sábado, podemos decir feliz semana, hermanos. Gracias, Janet, por tu participación, ayudando al Departamento de Sociedades Jóvenes, que lo necesitamos. Y el tema para esta tarde tampoco queremos hacerlo muy extenso. Se trata del estudio que hemos estado teniendo acerca del pacto, el nuevo pacto, y es un tema que es profundo, y me gustaría volver una vez más a leer de Isaías capítulo 49, versión diferente, esta es versión en español, el versículo 8, y por medio del estudio de el pacto que podamos afianzarnos en nuestra confianza de que Dios cumplirá sus promesas. Amén. Y a la vez proponernos en nuestro corazón el ponernos en una sintonía con Dios, en la cual podamos tener esa comunión más cerca con Dios y sea completada entonces nuestra fe. Y dice entonces el versículo 8 de capítulo 49, dice: Así dijo Jehová, en tiempo favorable te oí, en el día de salvación te ayudé, te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Podemos ver de este versículo, y también en el libro de Isaías, en otros versículos también, en otro versículo, que se lo pone a nuestro Señor Jesucristo como mismo pacto aquí. Y al estudiar entonces el nuevo pacto del libro de Hebreos, podemos ver cuánta es la certeza de la palabra de Dios en su cumplimiento, y al decir que mismo Jesús es el pacto, eso es asombroso. Y vamos entonces a leer el libro de Hebreos, y tengo aquí en mi mano, esta es de una lección del libro de Hebreos también. El título de temas del santuario, el libro de Hebreos. Esta lección viene del tiempo atrás, desde el año 2003. Sin embargo, nos menciona ahí también más un estudio también acerca de el libro del pacto, y tiene una cita del Espíritu Profecía, tiene versículos también que me gustaría compartirles, que nos ayuda también a comprender más este tema que nos trae, como hemos entendido, Pablo, autor de esta carta. Y ayuda mucho para comprender este tema cuando lo tomamos comparándolo con lo físico que fue el santuario. Cuando vemos que es lo que se llama al artefacto que está dentro del lugar santísimo, se lo llama el arca del pacto, sí, el convenio del pacto, o el arca del convenio. Entonces, eso nos ayuda a nosotros para poder comprender mejor el antiguo y el nuevo pacto. En sí queremos enfocarnos más en el nuevo pacto, y pues tener una lectura corrida de Hebreo, comenzando con capítulo 7, y ver si hay una pregunta de qué significa este versículo, poder tratarlo para que podamos ampliar nuestro entendimiento, porque es corto el tiempo que tenemos en la escuela sabática para tratar un tema tan profundo, y por eso quise traerlo, también habiendo estudiado con esmero este tema, y pues poder compartir, pero que podamos aprender algo nuevo de este tema, que yo definitivamente así ha sido en sí. Y
es algo que en sí te solidifica, te ayuda, te edifica mucho. Ya. ¿Qué? Entonces podemos comenzar del capítulo 7. Vemos que en el antiguo pacto, y ¿qué tenemos primero con la palabra pacto, no? La palabra pacto es muy interesante. La lección anterior revela de que la palabra pacto puede referirse a dos formas de verlo. Una es un acuerdo entre dos personas en la cual ambos reciben beneficio. Por ejemplo, cuando hay un pago de algo, entonces alguien recibe un dinero y la otra persona recibe lo que es el servicio. Entonces, esa es una forma de verlo. La otra es algo que explica que tiene que ver con la palabra testamento, que quiere decir de que cuando se ofrece el pacto, el testamento, no hay una negociación, sino se lo recibe o no se lo recibe. Entonces está la persona si lo quiere aceptar. Y en sí, y podemos comenzar entonces con esta cita que trae la lección del Espíritu de Profecía, que a mí me ayudó para comprender más acerca de este tema. Y esta cita se encuentra en, dice comentarios de Ellen White, 7 CBA 943. Dice aquí: los hijos de Dios son justificados por medio de la aplicación del mejor pacto, por medio de la justicia de Cristo. Un pacto es un convenio por el que las partes se comprometen mutuamente al cumplimiento de ciertas condiciones. Por lo tanto, el ser humano se compromete con Dios para cumplir las condiciones especificadas en su palabra. Su conducta demuestra si respeta o no esas condiciones. El hombre gana todo obedeciendo al Dios guardador del pacto. Los atributos de Dios son impartidos al hombre, capacitándolo para proceder con misericordia y compasión. El pacto de Dios nos asegura del carácter inmutable del Señor. Y cuando vemos aquí de esta cita, cómo nos habla acerca de un compromiso del hombre y de Dios. Dios que ofrece la justicia de su Hijo y el hombre que la recibe. Vamos a ver como guía el Espíritu Santo, por su gracia. Vamos a ver del capítulo 8, vamos a leer el pacto mismo en sí, para ver sus partes. Hablamos del nuevo pacto y entonces de ahí entonces podemos volver más atrás o ir adelante para crecer en el entendimiento. Dice aquí, esto es capítulo 8, versículos 7 en adelante. Dice: si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, y cuando dice primer pacto se refiere al pacto que nos acordamos, Éxodo 25, donde Moisés fue el intermediario y hubo un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Si hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo, pues reprendiéndolos dice, y en la descripción que vamos a ver va a mencionar cuál es el nuevo pacto y cuáles son sus promesas. Vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Esto está basado en Jeremías 31. Cita de ahí. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo.
Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Y el 13, para finalizar el capítulo, dice: al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Podemos ver estos versículos entonces, hermanos, de que nos describe el nuevo pacto, es decir, lo que Dios quiere hacer a favor del hombre en su bondad. Y es tanto la vehemencia que no solamente Dios dice voy a hacer esto, sino que lo presenta en forma de pacto y presenta a Jesús como fiador del nuevo pacto, es decir, tanto es la certeza del cumplimiento de esto. Y por eso que nos aferramos a su palabra, porque Él es fiel para cumplirlo. Vemos entonces por partes. Dice, primero el versículo que nos dice de que Él va a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. En sí, el propósito de crear una relación, de restaurar la relación quebrada que por el pecado se restaura en este pacto. Y nos dice entonces de que el ser humano, el hombre, recibe en la mente la escritura de la ley de Dios. Y también nos dice el versículo 11 que ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque perdonará sus iniquidades. ¿Perdón? Porque va a perdonar sus iniquidades, dice. Sí, al perdonar entonces las iniquidades, las maldades del ser humano, Las promesas ahí. ahora no tenemos a los levitas que enseñan al pueblo, sino que en manera directa, acceso a la Biblia, a la palabra de Dios, y al orar por el Espíritu Santo, somos enseñados directamente de Dios. Y tenemos entonces acceso a Dios. Y dice también de que lo grandioso, de que no se recordará ya jamás de los pecados y de las maldades. Recordamos de la cita que nos dice de que es la justicia de Cristo lo que ofrece para que pueda ser perdonado el hombre, y también para que pueda ser escrito la ley de Dios en su corazón. Y podemos entonces entender más profundamente qué quiere decir de que Jesús se hace fiador del nuevo pacto, sí. Cuando Jesús ofrece su justicia, entonces el hombre llega a ser la imagen de Dios. Y vamos entonces a ver un poco más, comenzando tal vez no de todo el principio del capítulo 7, sino resumiéndolo al capítulo 7, donde nos menciona entonces de que así como hubo un antiguo pacto donde hubo un santuario, donde hubo un sacrificio o una ofrenda, y donde hubo también un sumo sacerdote o un mediador, así también en este nuevo pacto que Dios hace con el hombre, hay un nuevo santuario, hay un nuevo sacerdote y hay una nueva ofrenda. ¿Sí? Lo cual lo primero era una sombra que hacía que hablase de algo, de una realidad, pero ya ahora vivimos en la realidad. Aleluya. Amén. Eso quiere decir de que, o sea, tenemos un modelo, pero ahora tenemos lo que el modelo representaba. Antes teníamos un antitipo, ahora tenemos un tipo. Sí. Tenemos un antitipo del tipo. ¿Sí? Así como... Porque las sombras, cuando habla de las sombras, te está hablando de cuándo, de antes. Claro, las sombras son de antes, sí. ¿Okay? Pero antitipo.
Sí. Right? Ahora ya es una realidad, el tipo ha llegado, ¿verdad? Correcto. Ya lo estamos viendo. Sí, No, estamos hay viendo. un poquito de... Pero el principio es lo más importante, sí. Entonces, del capítulo 7 vemos de dónde sale el sacerdocio para este nuevo pacto, en el cual vemos de que se recibe la misericordia de Dios. Para que el hombre pueda recibir la misericordia se necesita de que pueda haber un mediador, para que pueda haber sangre o una vida, que la ley pedía la vida del pecador. Entonces así Jesús ofrece su propia vida y así se realiza esto, las promesas de Dios. Y entonces ese sacerdocio de Jesús proviene de que hubo un juramento, como habíamos estudiado, donde dice será sacerdote según el orden de Melquisedec. Y entonces habla así, expande esta idea en el capítulo 7, hablando de que Jesús es según el orden, su sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y entonces hablando de la superioridad de este orden en comparación de los levitas, sí, sí. Y entonces podemos seguir leyendo del versículo 11. ¿Quién fue Melquisedec? Por si alguien no sabe, Melquisedec fue un rey y a la vez sacerdote que vino y él bendijo a Abraham después de que él fue victorioso en una batalla donde fueron liberados Lot y su familia. Y entonces hace el argumento el autor de Hebreos de que entre otras cosas, que al bendecir entonces se prueba que es mayor, y en sí de que de Melquisedec, que no tiene principio ni fin, tampoco genealogía, es una representación de Jesús, sí. Quien es entonces el sumo sacerdote de quien ministra así ante Dios por nosotros. Dice versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Pues cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, lo que estos versículos nos dicen es que no se puede limpiar la conciencia, no se puede traer la perfección y la santificación por medio de la sangre de animales, porque el antiguo pacto establece el sistema del santuario. Entonces este sistema no puede traer perfección, es solamente sangre de animales, no es algo santo en el sentido de que pueda quitar el pecado, sino que solamente lo puede traer la sangre de Jesús. Y entonces es la necesidad del nuevo pacto que hay, que tenemos, que necesitamos. Y el versículo 13 aquí dice, al decir sí, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y no que se da, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. así es. Sí, entonces entendemos de que el sistema del santuario está viejo, pero y está pronto a desaparecer, pero puede venir la pregunta entonces, y la ley, ¿qué es lo que estaba dentro del arca del pacto? Era la ley de Dios. Entonces eso también está por desaparecer. Pero la explicación la podemos ver del versículo 10, donde nos dice de que las leyes de Dios son las que serán escritas en el corazón del hombre, es decir, los mandamientos, los 10 mandamientos.
No es que iba a desaparecer, sino que iba a ser establecida como un nuevo pacto, y el nuevo pacto hacía o establecía de que el Señor iba a escribir su ley en nuestros corazones. Así es, sí. Yeah. Es lo maravilloso de que podemos, en vez de que la ley esté escrita en las tablas de piedra, ahora se escriben en las tablas del corazón. Sí. Amén. Okay. Si hay alguna pregunta o comentario, hermanos, por favor, es bienvenido. También, como dice el versículo, de que Jesús viene de la tribu de Judá, entonces, según el mandamiento o el orden, no puede ser sacerdote, sino que habría que hacer un nuevo sacerdocio, y es el que viene de Melquisedec. El versículo 15 es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues la ley nada perfeccionó y se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Es decir, en esta esperanza que nosotros tenemos la sangre de Cristo Jesús, tenemos su obediencia perfecta, tenemos su mediación en el santuario celestial. O sea que Jesús ahora Él está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Y ya como conocemos como adventistas, en su segundo servicio del día de la expiación, que vamos a ver muy interesante si llegamos a esta lectura también, que nos habla de la necesidad de que las cosas celestiales sean purificadas con mejores sacrificios. Esa frase en sí nos habla de la expiación, la necesidad de purificación. O sea, el juicio investigador. Nos quedamos en el 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues la ley nada perfeccionó y se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Aleluya. Hay una cosa que me llamó la atención. Sí, un momentito. Sí. Ya le doy la palabra. Sí. Al mencionar de que vive para siempre, menciona de que también Él tiene la capacidad de salvar, porque Él intercede para siempre. Amén. Y como dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Y también cuando hace mención acerca, como vemos el versículo 22, que dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Vemos que el pacto nos habla acerca de que haya un cambio en el corazón, y nos habla también acerca del perdón. Entonces Jesús se encarga, Él en su persona, de poder realizar este pacto en el cual Él mismo, por su medio, recibimos el perdón, porque Él ofrece su sangre. Es decir, de que las promesas de Dios, Jesús se encarga de que se cumplan por llegar a ser el sumo sacerdote, en el cual Él intercede por nosotros. Entonces Él se encarga de que estas promesas las podamos recibir.
Y es algo maravilloso de que cuando nosotros meditamos, ¿será que Dios me perdonó? Pues pensamos, Jesús es quien se encarga de que esas promesas las podamos recibir porque Él está intercediendo ya por nosotros. Amén. Amén. Sí. ¿Había un comentario? Está bien. Oh, Está bien, es que yo me quedo analizando. Sí. Hay un versículo aquí que me llamó la atención. dime. Rapidito, porque yo sé que lo querías hacer breve, ¿no? No necesariamente, no, es... El versículo. Dice, No hay apuro. dice aquí, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, ¿okay? Tocante al sacerdocio, ¿verdad? Porque era acerca de la tribu de Judá, y pues lo que hablaba Moisés era acerca de él, de la tribu de Leví. ¿right? Y dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, porque necesitaba ser distinto, ¿okay? Porque va hacia el pacto viejo, hubo mucha falla, ¿te das cuenta? Y como Jesús viene a través del orden, había necesidad de que hubiese un nuevo sacerdocio, y ahí es donde viene por parte de, porque si no iba a continuar, ellos dicen que tenían que entrar una vez cada año. Y ellos tenían que hacer ofrenda, sacrificio por sí mismos primeramente y después para poder hacer el pueblo. Entonces, si esa continuación, ¿verdad? Él no la iba a poder seguir, porque como lo dice la palabra de Dios, dice que donde falló el primer Adán, Dios tenía que cumplir, tenía que no fallar. O sea, tenía que ser algo que en realidad, algo diferente, ¿entiendes? Después dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el orden, sino el poder de una vida indestructible. Y el único que podía traer eso para nosotros era Jesús. Otro ser humano en realidad no podía hacerlo cuando hace mención acerca del pacto viejo, ¿verdad? Ellos no podían hacer eso. Pues se da testimonio de él, dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, dice, este versículo me llama la atención. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de mandamiento, y la Biblia está hablando ahí de mandamiento, no importa cuánto usted y yo cumplamos la ley, siempre vamos a salir cortos. ¿Sí me entienden? Vamos a salir cortos. ¿Ok? Porque no importa qué tan... Ahora, cuando llegamos al joven rico, por ejemplo, no quiero quitarte la brother, pero me emocioné. Pero cuando llegamos al joven rico, por ejemplo, le dice Jesús, y donde Jesús le dice, ¿qué puedo hacer para qué? Para obtener qué? La vida eterna. ¿Cuál? La que tú estás esperando y la que yo estoy esperando también, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús le dice, bueno, le menciona la segunda tabla porque ahí es donde estaba fallando el amigo más todavía. Y entonces le dice, mira, ahí está tu problema, y le da en la llaga, así como nos da cada uno de nosotros muchas veces. ¿Ok? Dice, aquí es donde está fallando. Ve esto y hácelo a los pobres. Y dice, metió la cola entre las piernas y salió y dice, bueno, triste, porque Jesús no lo quiso ser tan, Jesús es un caballero, Jesús no le quiso decir así en la cara. Lo que Jesús le estaba diciendo era que, ¿sabes qué? Tú no estás guardando. Básicamente se lo estaba diciendo así. Ahora, nosotros lo queremos entender. Creemos que es especulación. Miremos el resultado del asunto. ¿Qué es lo que hizo él? Él sintió, él se dio cuenta de que sus mandamientos, él no los estaba guardando. Por muy como se los habían enseñado a él quería cumplirlos a la manera, pero sin embargo cuando Jesús viene, llega al corazón y le da en la llaga y le dice, ¿sabes qué? Tú tienes un problema más serio. Y te voy a decir
que tú estás, lo que te voy a decir yo a ti es que tú estás fallando en cumplir y amar a tu prójimo. ¿Cómo es que tú me vas a amar a mí? ¿Verdad? Y sé que me amas a mí y no amas a tu prójimo, al que tú miras. ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? Porque le estoy diciendo ahí, mira, vende todo, hazlo a los pobres. ¿Por qué? Porque había la necesidad, pero tenía un Dios más grande él todavía en su vida. Y el Dios más grande que él tenía era él, el billete. Hoy, hasta hoy en día nosotros decimos y miramos qué es judío, cómo es conocido el judío. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo le gusta el billete? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tenía ese problema. Él sabía que no estaba guardando los 10 mandamientos y Jesús se lo dijo de una manera como caballerosa. De una manera, no te quiero lastimar. Yo te amo mucho, pero yo quiero que entiendas esto. ¿Y lo entendió o no lo entendió? Sí lo entendió el joven rico. Se dio cuenta dónde estaba su problema mayor. Ahora, no importa cuánto nosotros, aquí está el asunto el mandamiento, no importa cuánto nosotros busquemos cómo guardar los mandamientos. El pastor decía hoy en día, tú eres perdonado, vive como perdonado. Guarda los mandamientos. Haz lo que tienes que hacer. Pero no te mofes en realidad en creer de que estás guardando los mandamientos. Nosotros como adventistas muchas veces es lo que nos está pasando hoy en día y estamos fallando tremendamente. Por eso es que no dejamos entrar, como él lo mencionaba, que usted se dio cuenta en ese mensaje era profundo. No estamos dejando entrar, estamos cerrándole la puerta aquí a tantos que en realidad, así como Mateo se sentía, para que vengan, rindan su corazón y entiendan de que en realidad Jesús, ¿me entienden? Cuando nosotros venimos y queremos poner reglas y esto y demasiado, es como que si le estamos cerrando la puerta a Mateo. Él lo dijo de Mateo, ¿ok? Nosotros necesitamos darnos cuenta que Jesús en realidad nos ama, que ese amor tiene que ser manifestado a través del testimonio vivo de que Jesús vive en nuestro corazón. Entonces la gente va a poder ver, no va a poder oír nomás de los estudios bíblicos, de la doctrina adventista que nosotros tenemos, sino que van a poder ver Jesús verdaderamente, la imagen de Jesús en tu vida y decir, wow, yo quiero ser así, yo quiero caminar con Jesús. En realidad es Jesús hablándome en mi vida, porque yo no lo estoy acusando, yo no lo estoy diciendo, pero sí, tú puedes con tu vida llena de amor, llena de compasión, que otras personas puedan ver esa compasión y que puedan seguir a Jesús, mientras dominan en nosotros. Una vida llena de relación con Jesús no va a ser una vida solamente por legalismo, porque ese es prácticamente lo que la iglesia ha venido enseñando por muchos años, legalismo. Y si nosotros enseñamos a Jesús, creemos, Jesús, esa gente va a venir a Jesús, va a decir, este no me está acusando, así como decía Mateo, este no me está acusando, este quiere salvarme, este está interesado en mi vida. Y eso es lo maravilloso, pensar en que nosotros podamos ser usados de esa manera en este último tiempo que estamos viviendo, porque eran muchos tiempos que falta, creo yo, para que Jesús podemos ver de que en el ejemplo como que nos trajo nuestro anciano, podemos ver de que el deseo de Jesús de la restauración del joven rico. Cuando el joven rico le pregunta cuál es mi problema, entonces ahí Jesús le dice su deseo en amor. Y al igual como trae el pacto, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos, el deseo de Dios de que humanamente nosotros no podemos obedecer, pero
Dios nos puede ayudar a nosotros para poder obedecer. Y poder obedecer en el sentido de amor, Sí. y en amor a Dios y en amor al prójimo. Cuando vemos de este versículo que nos habla acerca de un mandamiento abrogado anterior o a causa de su debilidad e ineficacia, pues la ley nada perfeccionó y se introduce una mejor esperanza, podemos ver de este versículo que nos está hablando en el contexto de el santuario, del sacerdocio. Es fundamental, hermanos, de que Rebeca, y es fundamental, hermanos, de que nosotros veamos el deseo de Dios de poder ayudarnos a llevarnos a una santificación cada vez mayor. Aún dice el versículo que podemos ver en el versículo 14 del capítulo 10, dice: y así con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, el deseo de Dios de que nosotros lleguemos a ser por el sacrificio de Cristo perfectos. Y del capítulo 7, versículo 18 en adelante, vemos de que la ley no puede perfeccionar, es decir, es ineficaz. Podemos esto verlo vamos a ver un poco el 2 de Corintios capítulo 3. Vamos ahí un poquito. Nos habla también aquí acerca del antiguo pacto, porque hablamos acerca de lo que no pudo perfeccionar, pero que sí lo puede perfeccionar el nuevo pacto. Estamos estudiando Hebreos capítulos 7 en adelante, el tema de el antiguo y nuevo pacto. Y vamos a ver entonces en el versículo este es capítulo 3, versículo 7. Esto es 2 de Corintios. Dice aquí: si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Podemos ver entonces que se hace una relación en cuanto a la ley y lo que aún se llama ministerio de muerte, y a el nuevo pacto, el ministerio de justificación. Dando entonces a entender de que la ley nos lleva a condenación en nuestra manera de ser pecadores, y a la vez también la ley de los sacrificios no tienen el poder para limpiarnos de eso. Entonces la necesidad del ministerio de justificación, es decir, el nuevo pacto en el cual Jesús ofrece su sangre, su vida, y escribe su ley en nuestros corazones por amor. Ley de amor. Sí, amén. Amén. Yeah. Okay. Versículo 20, tal vez solamente estudiemos el capítulo 7, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Estamos todavía en el 7, sí. El 7. Sí. Esto es capítulo 7, versículo 20 en adelante. No, perdón, más adelante todavía estamos. El 26 ya. 7:26. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha o puro, dicen otras traducciones, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por su propio pecado y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces nos habla de que
Jesucristo llegó a ser nuestro sumo sacerdote al haber vivido una vida perfecta y haber ofrecidose a sí mismo. Entonces Él también es la ofrenda que se ofrece ante Dios por nuestros pecados para que podamos recibir el perdón y para que podamos también poder recibir este cambio en el corazón. Amén. Amén. Sí. Y luego se presenta también el autor en el capítulo 8. De este estudio, hermanos, nos habla acerca de cuando nosotros oramos a Dios y le pedimos perdón, cuando nosotros fallamos. Sin embargo, Jesús, como dice, Él es nuestro abogado y Él ofrece una vez más su perdón, y aún su palabra dice que nos limpia de toda maldad. Y eso son maravillosas noticias, donde Jesucristo, Él recibe la vida al haber vivido una vida perfecta. Y esta vida, esta manto de justicia, entonces lo ofrece al pecador que falla. Y vamos a ver un poquito acerca de esto en el donde dice el versículo de que fallaron en el primer pacto, pero entonces Jesús abre de vuelta el nuevo pacto por su propio sacrificio. Así podemos encontrar este versículo. Aquí está el versículo 15, este capítulo 9, versículo 15. Dice aquí: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, de que Hebreos 9:15. Sí. Es decir, de que donde el ser humano falló porque quebró el primer pacto, porque no fue obediente, Claro. entonces Jesús paga con su vida y abre el camino para que se pueda hacer este nuevo pacto, Amén. donde entonces una nueva relación, donde aún Dios no se acuerda de los pecados pasados, sino blanco y nuevo. Maravilloso, ¿no? Maravilloso, amén. Maravilloso. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Podemos ver unos versículos que nos hablan acerca del beneficio, los beneficios del nuevo pacto, en el cual Jesús es el fiador. Vamos a ver estos beneficios. En los siguientes versículos. Vamos a ver Hebreos 8:12. Hebreos 8:12. Sí, dice aquí: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. El versículo 26 de capítulo 9 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el Amén. pecado. Amén. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, Amén. y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le A los esperan. que le esperan. Gloria a su nombre. Amén. 10:17 dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así es. 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así es. 8:10. Vemos estos versículos que nos hablan acerca del perdón que Dios nos ofrece. ¿Qué más Por lo cual, beneficios recibimos del nuevo pacto? 8:10 dice aquí: ¿cuál?
Sí, por lo cual es... Ajá, adelante. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Amén. Cambio de corazón. Amén. 10:16. ¿Tenemos a alguien más que le gustaría leer? El 10:16. Amén, amén, amén. Dice, O el mismo también. este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amén. Hay algo enfático de parte del apóstol ahí en eso, ¿no? Ujú. Sí. El Señor pondrá la ley de amor en nuestros corazones, Amén. ¿verdad? Es algo precioso que forma parte de un pacto. Amén. Ya, maravilloso. Amén. 9:9 nos dice también, esto nos habló estos versículos acerca del cambio en el corazón. ¿Cuál es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto? Esto nos quiere decir entonces de que la nueva ofrenda de Jesús sí puede hacernos perfectos Amén. en cuanto a la conciencia. Amén. 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 Sí, porque el pueblo fallaba demasiado, cada vez falló. Pero Sí. el pacto era correcto, el pacto estaba bien. Eso no había problema. El problema era el pueblo, que Ujú. fallaba una y otra vez y otra vez. Por eso había necesidad de un nuevo pacto. ¿Correcto? Por eso había necesidad de ese nuevo pacto. Ujú. Gloria a Dios. Amén. 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. Amén. Eso es lo precioso de que Dios puede limpiarnos a nosotros de obras muertas, Así es. de una conciencia perturbada, para que con paz podamos servir a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Y 10:2 nos dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Una vez más, el énfasis en Así es. la capacidad de Dios de limpiarnos, en el sacrificio de Cristo. Amén. Amén. ¿Ok? 9:12 nos dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Estos versículos nos hablan acerca de la capacidad o que Dios nos ofrece la vida eterna. 15 nos dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Y versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que los esperan. Amén. 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 Okay. Tenemos dos más que nos hablan de los beneficios del pacto. Hebreos de un nuevo pacto 10:10 y el 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y el Amén. versículo 11 Y el 14. o 14, Sí. ok, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Amén. Gloria a Dios. Amén, wow. Una Gloria a sola Dios. ofrenda. Una sola ofrenda fue su vida, pagando con su sangre para nosotros. Una Sí. sola ofrenda. One drop of blood. Me acuerdo de ese canto de la hermana Clinton, ¿no? Sister Franklin, yes. Yeah. One drop of blood. One drop of blood. That was it. That was enough. Wow. Fue Precioso. suficiente. Amén. Sí. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Y, Gracias, Señor Jesús. amén. Amén, amén. Amén. Y es por medio de este sacrificio que somos hechos idóneos para poder habitar con un Dios santo.
Amén. Wow. Amén, brother. Y el último texto de los beneficios del pacto tenemos Hebreos 10:19. 10:19. Sí. Okay. All right. Dice, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Así es. Entonces, ya Amén. Dios es nuestro Dios y por medio de Jesús tenemos libre acceso a Él Amén. y por medio de su sangre, y Él es nuestro mediador, Él es nuestro intercesor. Amén. Y entonces bajo este nuevo pacto Dios nos ofrece a nosotros su misericordia en una manera segura, Así es. en la cual nosotros podemos afianzarnos, aferrarnos de sus promesas, porque el que lo ha prometido es fiel, confiar en el perdón de Dios y en la transformación de nosotros. También en autoexaminarnos en oración y orar a Dios para que nos hable a nuestro corazón y vernos, examinarnos de haber recibido esa ley escrita en nuestros corazones tan fundamental Amén. y necesario, como hemos cantado en la mañana en la escuela sabática, la necesidad del nuevo nacimiento. Amén. Y que entonces pueda crecer en nuestro corazón gratitud a Dios por su deseo de que nosotros ejerzamos fe en sus promesas de restauración, para que una vez más, donde falló Adán, el nuevo Adán, él cumple y restaura una vez más la relación con Dios. Y lo más maravilloso de que podamos morar con Dios y ya no más en el lugar santísimo de donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, sino ya en forma física en el lugar de la presencia misma de Dios, como dicen, ver el rostro de Dios, como nos promete la palabra. ¿Sí? Leemos una vez más entonces la cita que leímos al principio, que dice así: los hijos de Dios son justificados por medio de la aplicación del mejor pacto, por medio de la justicia de Cristo. Un pacto es un convenio por el que las partes se comprometen mutuamente al cumplimiento de ciertas condiciones. Por lo tanto, el ser humano se compromete con Dios para cumplir las condiciones especificadas en su palabra. Su conducta demuestra si respeta o no esas condiciones. El hombre gana todo obedeciendo al Dios guardador del pacto. Los atributos de Dios son impartidos al hombre, capacitándolo para proceder con misericordia y compasión. El pacto de Dios nos asegura del carácter inmutable del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y alabado sea Dios por su misericordia y su deseo y su firmeza de cumplir su palabra para nuestra salvación. Gloria a Dios. Amén. Gracias, gracias, Lucas. Gracias a Dios.